Vamos a platicar a continuación con el presidente en México del Canadian Pacific Kansas City. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer se hizo demasiado ruido con respecto a una publicación que hizo el Diario Oficial de la Federación, en donde en este contexto de la creación o lanzamiento de 7 nuevas rutas para pasajeros de ferrocarriles, pues está surgiendo la primera, que estaría en Monterrey, un ferrocarril suburbano. Y bueno, pues no sé por qué se menciona ahí el Canadian Pacific y se daba por hecho que lo va a construir. Pero preguntémosle mejor a Óscar del Cueto, el presidente de la compañía. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Darío, un gusto saludarte, Rogelio, buenas tardes. A ver, ¿qué pasó ayer y cuál es la real situación de este proyecto, Óscar? Sí, con gusto, Darío, y gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio. Fíjate que es un proyecto que veníamos platicando ya desde hace tiempo con el gobierno de Nuevo León. Recordarás que ya se había manejado en el pasado, inclusive cuando fue gobernador el Bronco. Nosotros hicimos un estudio precisamente para el proyecto que en ese momento se hablaba de un tren interurbano en Monterrey y pues la posible reubicación de los patios que tenemos en la ciudad de Monterrey. Ese estudio se hizo, se presentó, se entregó y obviamente pues los números no dieron para el gobierno de Nuevo León. Con esta administración de Samuel García, lo que veníamos platicando era poder hacer pues un tema pues encontrar, digamos, la factibilidad de hacer estudios que permitieran la construcción de este tren interurbano. Entonces, lo que se publicó ayer, en concreto, es precisamente ese acuerdo en donde vamos a participar nosotros en 3 puntos principales. Uno de ellos es revisar el estudio que se va a hacer. El segundo es proveer la información necesaria para los estudios, el acceso a nuestras instalaciones para que entiendan un poco la operación de carga. Y el tercero, y creo que el más importante, es coadyuvar a que se respete la carga que se maneja ya por ferrocarril. Es decir, nuestros clientes estarán seguros de que nosotros estaremos pues provocando que se respete la carga, que se haga el espacio para la carga, para el crecimiento actual y futuro de la carga. Entonces, en conclusión, pues es coadyuvar a estos estudios. Si tú ves el monto que se publicó ayer, Darío, son 26 millones de pesos que solo alcanzan precisamente solo para los Para un estudios. estudio, claro. Son recursos, entiendo, federales y de ahí que se tenga que publicar en el diario oficial para poder asignar esos recursos a los estudios. Pero son realmente los estudios para ver la factibilidad de hacer un proyecto de esta magnitud. Oscar, ¿y se tiene ya una idea de qué municipios se conectarían con Monterrey con este suburbano? Sí, si vieron el documento que se publicó el día de ayer, habla de 75 kilómetros de vía. Pues esto se estaba proyectado, recordarán que era más o menos la zona de Apodaca, pasando por la zona de San Nicolás, Monterrey, un pedacito de San Pedro y la zona de García. Estos son los municipios que tocarían estos kilómetros. Después se habló de una reducción del alcance del estudio porque se vio en los primeros estudios de demanda que no había necesidad de hacerlo hasta García, por ejemplo. Pero bueno, este documento salió con los 75 que vimos en su inicio y son los municipios que tocaría. Pero esto no necesariamente significa que ustedes vayan a desarrollar ese tren suburbano, ¿o sí? No, 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 no. Y de hecho es solo los estudios, ni nosotros vamos a pagar los estudios, son pagados por fondos de la federación en coordinación con el Estado, y el Estado de Nuevo León será el que lidere los estudios que se realicen precisamente sobre este proyecto. Nosotros no necesariamente estamos comprometidos a hacer o provocar la construcción del proyecto porque ni siquiera se sabe qué es el alcance mismo y los resultados de los estudios. Habrá que esperar qué dicen los estudios y entonces definir cuáles serían los siguientes Pero pasos. ese tren ni siquiera forma parte de los 7 que anunció el presidente, ¿verdad? No, Este es un no, no, tren no es parte del... interurbano, ¿no? Exacto, exacto. Este es un tren interurbano que se manejó por la administración estatal, que está buscando, digamos, recursos para que sean asignados para realizar estos estudios y dependerá de los estudios cuando se haga una determinación de si se tienen o no los recursos necesarios
ya sea a nivel estatal o a nivel federal, para realizar el proyecto. Pero en este momento el alcance es únicamente los estudios y efectivamente, Darío, no tiene nada que ver con el decreto. El decreto que se publicó el 20 de noviembre es para rutas, 7 rutas en particular, de pasajeros. Este es un tren interurbano. Claro. Oscar, este tipo de trenes de cercanías o suburbanos, ¿en otras ciudades del país podrían también desarrollarse? Pues sí, digo, habría que ver, y creo que un ejemplo muy claro es el que tienes entre la zona de Toluca y la Ciudad de México, este proyecto que arrancó la administración federal anterior y que en parte se ha concluido ya por parte de esta administración. Son de esos trenes cortos que conectan ciudades importantes o rutas importantes. Aquí es un tren en el que pues, se piensa pudiera utilizarse la conectividad, digamos, en la zona del aeropuerto de Apodaca, en Nuevo León, conectar con la zona metropolitana fuerte de la Fuerte Vivienda, donde es obviamente Apodaca, San Nicolás, Monterrey, y conectar con las zonas industriales donde se mueven los trabajadores a la zona de García. Oye, Oscar, ¿y qué hay de de las otras rutas del decreto que publicó el presidente en relación a la creación, pues, de 7 corredores para el transporte de pasajeros? Ahí, y recordabas que el decreto habla de 7 rutas. En el caso de nosotros, es una ruta que va desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo. En agosto, como lo anunciamos y recordarán ustedes, iniciamos el estudio del México-Querétaro. Nosotros ya habíamos firmado con la Secretaría un acuerdo para realizar este estudio, que ese es un estudio que nosotros estamos financiando y que se está haciendo por una empresa norteamericana de Estados Unidos que es experta precisamente en el conocimiento de la operación de este tipo de trenes, trenes de pasajeros en algunos tramos de carga, y que nos va a decir, nos va a dar los resultados con respecto a este estudio del alcance mismo de lo que se tiene que hacer en términos de seguridad, en términos de equipo, de infraestructura, de servicio, en fin, de todo lo que requiere un proyecto como esto. Entonces ya lo habíamos arrancado y el decreto agrega, digamos, el punto entre Querétaro-San Luis, San Luis-Monterrey, Monterrey-Laredo. Es lo que se habla de las otras 7 rutas. Algunas están en Grupo México Transportes, otras están en la zona de Ferrovalle, y bueno, pues es la propuesta que se puso en la mesa para los concesionarios de carga, ¿no? Oscar, ¿y qué tan complicado es combinar sobre una misma vía el transporte de carga y el de pasajeros? Y es algo factible, es complicado, como bien apuntas, porque las velocidades, un punto muy importante para el tema de pasajeros, la carga no es de velocidad, es de largas distancias y grandes volúmenes. La infraestructura de nosotros en este momento es para carga. Entonces, parte de lo que los estudios tendrán que resaltar es si se necesita adicionar infraestructura, si se requiere una vía confinada, si se necesitan estaciones. En las mayores partes del mundo, yo te diría que en casi todas las partes del mundo, la carga tiene vías en una parte y el pasajero en otra. Hay lugares en donde se combina, pero la infraestructura en el caso de pasajeros requiere mayor mantenimiento, mejores estándares por las velocidades, y se pretende tener velocidades que puedan competir para pues, llevar camión o ganarle pasaje al camión, ¿no? Entonces sí es distinto. Lo que nosotros esperamos es que los resultados nos digan qué se necesita en cada tramo, obviamente optimizando la infraestructura actual para que la inversión no sea tan alta, ¿no? Pero no se van a quedar fuera de alguna de estas 7 rutas. No podemos saber en este momento. De la ruta que nos toca a nosotros dependerá de los estudios que se hagan. Nuestra propuesta va en el sentido de hacer estos estudios, como ya lo estamos haciendo en el México Querétaro, y de eso pues determinar cuáles serían los siguientes pasos para determinar infraestructura otra vez, equipo, seguridad, viabilidad, demanda, en fin. Oscar, y este estudio que nos refieres, el de para el México Querétaro, ¿cuándo podría estar listo? Mira, los expertos fueron, y agradezco a las 7 empresas que participaron en la licitación que hicimos y en las propuestas que presentaron, porque fueron empresas profesionales y muy adentradas en el tema. Algunas nos hablaban de 8 a 10 meses que tomaría hacer el estudio. Nosotros solicitamos que se recortara este tipo de tiempo, porque bueno, el estudio es importante, los alcances son muy grandes, el costo no es menor, el costo es muy elevado también para hacer este tipo de estudios, pero lo que pedimos fue que fueran más o menos en 6 a 8 meses, 6 meses si posible, para tener los primeros resultados. Entonces esperamos
que para mayo, junio del año que entra estaremos teniendo los primeros resultados de este estudio. Pues Oscar del Cueto, presidente de el Canadian Pacific Kansas City de México, muchísimas gracias por la entrevista. No, hombre, al contrario, Darío, gracias por la oportunidad, un gusto saludarlos. Rogelio, gracias. Felices fiestas. Gracias. Tenemos un